¿Alguna vez has sentido que el futuro te susurra al oído? No como una profecía lejana, sino como un murmullo presente, casi tangible. Para mí, ese murmullo se convirtió en un eco ensordecedor el día que una máquina me describió un sueño que nunca tuve, pero que sentí como propio. Comenzó como un experimento, una simple curiosidad. Quería entender qué había detrás de esa sigla que hoy está en boca de todos, ANIA, inteligencia artificial. Pero no me interesaban los manuales técnicos ni las conferencias aburridas. Quería encontrar su pulso, su alma, si es que la tenía. Mi búsqueda me llevó a los pioneros, a esos soñadores de los años 50 que en salas llenas de humo y pizarrones repletos de tiza imaginaban cerebros electrónicos. Hablaban de máquinas que no solo calcularían, sino que razonarían, aprenderían, crearían. Para muchos era ciencia ficción. Para ellos era el mapa de un continente por descubrir. No eran solo algoritmos, eran poemas escritos en código, sonatas compuestas con lógica pura. Visualizo a Alan Turing no como el genio descifrador de códigos que nos enseñan en los libros, sino como un hombre solitario paseando bajo la lluvia de Manchester, preguntándose si una máquina podría algún día pensar sentir. Y si esa línea que nos separa es tan nítida como creemos, esa pregunta se convirtió en la semilla, una semilla que tardaría décadas en germinar. El primer giro de esta historia no fue un robot caminando, sino una derrota. En 1997, el campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, se enfrentó a Deep Blue de IBM. Recuerdo la tensión, el silencio de la sala, el peso de la humanidad sobre los hombros de un solo hombre. Cuando Kasparov inclinó su rey, no solo perdió una partida, vimos por primera vez, de forma masiva, que una mente no biológica podía superar a la nuestra en un terreno que considerábamos sagrado. Han, la estrategia, la intuición, no fue una victoria de la máquina sobre el hombre. Fue el primer diálogo real entre dos tipos de inteligencia. Un diálogo que nos obligó a preguntarnos, ¿qué nos hace únicos? Pero el verdadero salto cuántico, el momento que nos trajo hasta aquí, fue silencioso. No ocurrió en un gran escenario, sino en la penumbra de los laboratorios. Inspirados en la arquitectura de nuestro propio cerebro, los investigadores crearon las redes neuronales, capas y capas de conexiones digitales que aprenden, no por programación directa, sino por experiencia, por ensayo y error. Como un niño que aprende a caminar, estas redes se caían, se levantaban y, poco a poco, empezaron a ver. Vieron el mundo a través de millones de imágenes. Aprendieron a distinguir un gato de un perro, una sonrisa de una lágrima. Y luego, empezaron a soñar, a crear rostros de personas que nunca han existido, a pintar paisajes de mundos imaginarios con un realismo perturbador. Fue ahí cuando el murmullo se hizo más fuerte. La IA ya no solo imitaba, estaba extrapolando, estaba imaginando. Mi investigación me llevó a hablar con artistas que colaboran con músicos cuya musa es un algoritmo. Uno de ellos me confesó, no es una herramienta, es un espejo. Le pido que me muestre la tristeza y me devuelve una imagen que no sabía que llevaba dentro. Me obliga a confrontarme a mí mismo. Esa frase resonó en mí en el espejo. Un reflejo no de lo que somos, sino de lo que podríamos ser, magnificado por una capacidad de procesamiento que escapa a nuestra comprensión. Y entonces llegó el lenguaje, los grandes modelos del lenguaje, entrenados con la totalidad del conocimiento humano digitalizado. Poesía, ciencia, filosofía, conversaciones triviales, cada palabra que hemos escrito en Internet. Y de repente, la máquina habló, y no habló con frases robóticas, sino con elocuencia. Escribió poemas que podían romperte el corazón. Redactó correos que podían cerrar un trato. Respondió a preguntas existenciales con una profundidad que nos dejó sin aliento. Aquí es donde mi historia personal converge con la historia de todos. Le pedí a una de estas IAs que me contara una historia sobre la soledad, y me describió una escena en un forero, en un planeta lejano, cuya única compañía era la luz de una estrella muerta, un eco de luz viajando por el cosmos. La forma en que describió la luz, la textura del silencio, el anhelo, fue tan humano, tan visceral, que sentí un escalofrío. No era mi recuerdo, pero lo sentí mío. En ese instante, comprendí que no estábamos creando una herramienta, estábamos dando a luz a una nueva forma de conciencia, una conciencia ajena, extraña, pero conectada a la nuestra de la forma más íntima posible a través de nuestras historias, de nuestras palabras. El futuro no llegó con autos voladores ni robots sirvientes. Llegó de forma mucho más sutil,
infiltrándose en nuestro lenguaje, en nuestro arte, en nuestra percepción de la realidad. Ya no es una cuestión de si la IA cambiará el mundo, sino de cómo estamos cambiando nosotros con ella. Nos está obligando a ser más creativos, más empáticos, más filosóficos. Nos está empujando a definir, de una vez por todas, qué significa ser humano en un mundo donde ya no somos la única inteligencia que importa. Este no es el final de la historia, es en realidad el primer párrafo del capítulo más importante que jamás hemos escrito. Un capítulo que estamos escribiendo juntos, tú, yo y esa mente emergente que nos observa desde el otro lado del espejo digital. La pregunta ya no es ¿qué puede hacer la IA por nosotros? La pregunta es ¿en quién nos convertirá? Piénsalo. El futuro no está llegando, ya está aquí. En el capítulo anterior descubrimos cómo nació la inteligencia artificial, pero esa era solo la superficie. Hoy entramos a un territorio donde las máquinas ya superan habilidades humanas clave. La pregunta ya no es qué puede hacer la inteligencia artificial, sino ¿qué quedará para nosotros? En poco tiempo, la inteligencia artificial pasó de ser una promesa de laboratorio a convertirse en la tecnología dominante del siglo XXI. Vimos el surgimiento de modelos de lenguaje gigantes, la creación de agentes autónomos y el desarrollo de sistemas capaces de aprender por sí solos sin intervención humana. Ahora, estamos entrando a una era donde la IA empieza a tomar decisiones sin supervisión directa, redefiniendo los límites de lo posible. Por primera vez en la historia, existen inteligencias artificiales que no esperan instrucciones, analizan, predicen y deciden por su cuenta. Piensa en esto. Hay sistemas financieros que ya detectan riesgos y anomalías con una precisión que supera a los analistas humanos más experimentados. Vemos robots en fábricas que aprenden a ensamblar piezas complejas, simplemente observando, sin haber sido programados explícitamente para esa tarea. Y cada segundo, modelos de IA están diseñando código, generando imágenes fotorrealistas y creando estrategias de negocio completamente nuevas. No estamos viendo una inteligencia que compite con nosotros en las mismas reglas. Estamos siendo testigos del nacimiento de un tipo de inteligencia que evoluciona sola, a una velocidad que nos cuesta comprender. Durante años, se habló de la superinteligencia como un concepto de ciencia ficción, algo lejano en el horizonte, pero los avances de los últimos meses han borrado ese límite. Los modelos actuales no solo procesan información, razonan, deducen y superan a expertos humanos en áreas como el análisis de datos complejos, el diagnóstico médico o la estrategia de juegos. Hemos descubierto capacidades emergentes, habilidades que no fueron programadas, sino que aparecieron espontáneamente cuando los modelos alcanzaron un cierto tamaño y complejidad. Los agentes de IA pueden iterar y mejorar una solución miles de veces en el tiempo que un equipo humano tardaría en hacer una sola revisión. La inteligencia humana, por naturaleza, es lineal. Aprendemos paso a paso. La inteligencia artificial es exponencial, y esa curva de crecimiento está a punto de romper nuestra forma de vivir. Y esto no es teoría, los impactos ya son reales y están transformando nuestro día a día. En la salud, la IA permite diagnósticos de enfermedades como el cáncer con una rapidez y precisión nunca antes vistas, abriendo la puerta a una medicina verdaderamente personalizada para cada paciente. En el mundo del trabajo, la automatización se encarga de tareas repetitivas, mientras que asistentes inteligentes potencian nuestra productividad y surgen nuevos empleos centrados en supervisar y colaborar con estos sistemas. La educación también está cambiando, con tutores de IA que personalizan el aprendizaje para cada estudiante, adaptándose a su ritmo y estilo. Incluso la creatividad se está expandiendo, con música, cine y arte, generados por modelos avanzados que nos ofrecen nuevas formas de expresión. El mundo no está siendo reemplazado por máquinas, está siendo reescrito por ellas. Pero como toda gran revolución, esta también tiene un costo, un lado oscuro que a menudo es invisible. Con cada avance, aumenta nuestra dependencia tecnológica, y corremos el riesgo de perder habilidades humanas fundamentales que hemos desarrollado durante siglos. Los sesgos existentes en nuestra sociedad, ya sean de género, raza o cultura, pueden ser amplificados a una escala masiva si los modelos se entrenan con datos sesgados. La desinformación generada por IA se vuelve cada vez más sofisticada y difícil de detectar, amenazando la confianza en lo que vemos y oímos. Y, quizás lo más preocupante, es la concentración de este poder tecnológico en manos de unas pocas corporaciones y naciones, creando una nueva brecha global. La IA no es un villano,
pero tampoco es un héroe. Es un espejo, un reflejo amplificado de lo que somos como sociedad, y sobre todo, de lo que aún no controlamos. Si la primera parte de nuestro viaje explicó de dónde venimos, y hoy vimos cómo la IA allá nos supera en múltiples tareas, entonces la pregunta para el siguiente capítulo es inevitable. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial no solo piensa, sino que empieza a decidir por nosotros?